Jungle. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi nel Vangelo Gesù si imbatte nelle nostre due situazioni. Hoy en el Evangelio Jesús se tropieza con nuestras dos situaciones más dramáticas, la muerte y la enfermedad. De ellas libera a dos personas, una niña que muere justo cuando su padre ha ido a pedir ayuda a Jesús y una mujer que desde hace muchos años tiene flujo de sangre. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte y obra dos signos de curación para decirnos que ni en el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Nos dice permitirnos el placer de estar nuevamente en sus hogares. Bienvenido sea, Martín. Bienvenido, fíjate, comenzamos con la canción de San Francisco de Asís. Sí. Y la verdad que en este momento eso es lo que necesitamos. Necesitamos perdón, necesitamos paz, necesitamos oración, necesitamos unión de todos los pueblos del mundo. Porque tenemos una situación que es una pandemia, pero el odio sigue ahí. No, el Evangelio de hoy habla sobre la curación, sobre la enfermedad y el dolor, y lo que se vive en una pandemia. Exacto, pero lo que se vive con una pandemia cuando no hay fe. Porque fíjate, esta mujer
en el Evangelio de hoy se habla de una mujer con flujo, y una mujer que tenía 12 años de flujo. La mujer que tenía flujo era diabólica. Entonces, todo su dinero lo había gastado. Y ella, la única esperanza de ella era poder tocar el manto de Jesús. Pero, como siempre, y Jesús también lo tenía, los apóstoles, no dejaban el anillo, no dejaban que ella accediera a él. No había forma, sin embargo, ella buscó la forma y lo logró. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? No, usted no lo ha tocado nadie. Pero la fuerza de la fe de la mujer y la curación, ella temblorosa se acerca a él y le dice que ella fue la que lo tocó. Y le dice, vete, que ya tú estás curada. Pero todavía más, la muerte de aquella niña que van los centuriones y van, que esa niña ya, que vaya. Y Jesús, cuando la niña estaba grave, cuando ya va de camino, le informan que ya la niña ha muerto. Que ya no vaya. Y entonces, ¿a quién él escoge? A Santiago, a Pedro y a Juan. Solamente a ellos tres. Y va camino con ellos. Cuando llega allá donde ellos, aparta a toda la gente y le dice en el idioma que hablaba Jesús, que era arameo, arameo, la niña no está muerta, la niña duerme. Quiere decir que la fe que tenemos que tener los cristianos debe ser por encima de todo. Y el odio debemos apartarlo de nosotros. La intriga debemos apartarla de nosotros. La envidia debemos apartarlo de nosotros. De querer lo que no es tuyo, de robarte lo que no es tuyo. Pero eso no se queda ahí solamente. Eso se queda en la educación y la formación de nuestros hijos. Los padres estamos en la obligación de educar, de amar a nuestros hijos. Y siempre los amaremos porque somos padres. Pero qué ironía de la vida cuando ellos quieren coger otro lado. Porque a veces no son bien encatados. A veces tú haces un encate y lo voy a llevar al plano porque todos los hombres son animales, pero no todos los animales son hombres. Pero a veces esos encates que tienen de esa sangre que llevan por ahí lo hacen apartarse de la realidad y querer lo que no es de ellos. Y eso lo estamos viviendo ahora. Eso lo vivimos. Y me voy a permitir, con tu venia, pues yo sé que tú tienes un programa muy intenso hoy. Yo me voy a pedir que me ponga el señor director lo que dijo el presidente Danilo Medina. Vamos a decir lo que dijo el presidente Danilo Medina de su gobierno, cómo él quería un gobierno y cómo yo entiendo que a él lo traicionaron. Vamos a ver si el señor director nos pone lo que dijo el presidente Danilo Medina. Óyeme, si él hace eso, todavía nosotros estuviéramos disfrutando de la tranquilidad y la paz que debe tener un país cuando tiene un gobernante que es capaz de corregir a sus subalternos, como lo está haciendo en este momento el presidente Luis Abinader. Entonces vamos a ver eso. Yo estoy casi saliendo ya porque yo ya mi sustituta me deja que yo oiga algunas palabritas, pero ella es la ¿cómo se llama? La que es periodista de verdad, Guillermo, aquí. Vamos a ver, ¿ya lo tienen, Q? Lo primero que haré es una reunión del gabinete ampliado y le voy a poner las reglas de juego claras. El país nos eligió para servirle. El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, le voy a pedir cuentas delante de todos sus compañeros. Y lo voy a hacer. Y cuando lo haga, si no me satisface la respuesta, simplemente le voy a decir, lo que me dijo no satisfizo lo que le pregunté. Y me paro y lo cancelo. Todos sabrán que lo cancelé por eso. Pero el segundo que lo vuelva a hacer, entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la justicia. No vamos a tolerar
que los recursos que deben ir en servicio para los ciudadanos, especialmente para los más pobres del país, terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Ya, Leo, mira, Martín, eso tú debes llevar, y eso está en la Biblia, o sea, tu palabra y tus acciones deben ir unísonas, deben ir con teste, o sea, tú no puedes usar como cristiano un lenguaje que escandalice, tus acciones no pueden ir en contra de lo que tú predicas. Entonces él lo dijo muy bonito ahí, o sea, yo como palabra fría en una reunión está bien. Ahora, quien sí lo está haciendo bien es el actual presidente, y te voy a explicar por qué. Todos saben la afinidad y que sobre él nosotros tenemos altas expectativas. Pero el presidente... No, y compromiso tenemos con él. No, o sea... Esto es abierto. Claro, pero fíjate qué pasa. Ese señor se daba el lujo de no recibir un ministro ni a un director. Ese señor que habló ahí, que si él escuchaba y él le daba rienda suelta a un ministro, a un director, duraba... Aquí había ministros que duraron un año sin ser recibidos por su presidente. Pero eso se mantenían en boxe. Bueno, pero... En su casa, pero andando desde ahí. Claro, y eso es... Y un empleado tuyo puede hacer lo que quiera. ¿Y por qué no renunciaban? No era que renunciaban, porque al contrario, hacían lo que querían y no lo respetaban a él, o él le daba la autorización de que hiciera lo que querían. Lo que no está pasando en este gobierno. En este gobierno hay muchas situaciones interesantes, pero una de las que no se puede esbozar es que un funcionario de este gobierno no está sometido al control y la supervisión del presidente de la República. Aquí el presidente de la República se reúne con todos sus funcionarios y todito le pasa lista. Y él sabe lo que está pasando en cada institución de este país en este momento. Por eso trabaja hasta las 3 de la mañana, revisando cada cosa que hace un funcionario de él, porque él está comprometido con ¿qué? Con hacer un cambio. Con cambiar un paradigma, la cultura de que tú llegaste y puedes hacer lo que sea, que muchos de los compañeros no han entendido en el partido, que esta administración no era solamente un discurso muerto como ese que tú pusiste ahí, de ese señor diciendo cuántas cosas le llegaban a la cabeza y después hacía todo lo que él quería en contra de lo que él mismo había dicho. No es lo que está pasando en esta administración. Mira, yo creo que el cambio es de verdad, porque también Saulo, tu amigo Saulo, también dijo en un discurso que nadie me diga al oído lo que yo no puedo decir en público. Claro. Ese también. Ahora, este no. Este, el que metió la pata, sabe que tiene inmediatamente consecuencias. Es que eso es lo que estamos esperando. Es que tienen que entender... Del gobierno pasado y de este gobierno. Es que tienen que entender que lo que pasó en este país a raíz de la situación de las elecciones que se dio, el despertar del pueblo, y que el pueblo votó por un cambio. Y el cambio no es solamente de ropa, ni de colores, ni de símbolos, es un cambio de cultura, es un cambio de pensar. Pero a propósito de eso del cambio, aquí hay funcionarios que no están entendiendo. Lamentablemente. Mira, el ministro de Agricultura, ese señor no está entendiendo que a los campesinos hay que prestar atención. Aquí, cuando hace la cosa bien, aquí lo premiamos. Pero ese señor que se defendió aquí porque realmente estaban cometiendo una injusticia. Claro. Los campesinos del café, de cuando tú vas para Villa Altagracia, como si fuera a salir a Yamasá, sí, le van a poner la foto, le han mandado muchísimas cosas y él no le hace caso. Lamentablemente. Pero no es el único. Pero ese señor, mire, señor ministro, mire, señor ministro de Agricultura, a usted, señor ministro, o sea, usted, señor Limber Cruz, usted atienda a los campesinos, porque quizás parte de cómo están los productos hoy se deban a que usted no le está prestando atención. ¿Cómo es posible que usted permita que se bote la leche y usted no le compre la leche a esos ganaderos y se la dé al pueblo? O simplemente se ¿Cómo siente y es le pone una posible? sanción. Bueno, pero la sanción primero es esa, comprársela. Pero también hay que ver, porque si lo que se bajan el precio de la leche y los procesadores de leche, pues siéntate con todo, por lo menos sal. Pero no da la permita cara. que la voten. Bueno, pero que no, ve que cuando llegaron a ese punto, es que no fue ahí el detonante. Cuando se votó es que ya no encontraban más nada que hacer. Por eso, entonces, pero cómpresela por lo menos. Bueno, Vamos a no debió comprársela. permitir llegar a ese momento. No, entonces usted, mire, señor ministro, y antes de yo irme del programa,
Señor ministro de Agricultura, Limber Cruz, yo no tengo tierra, ¿eh? Mire, señor ministro, mire, usted, mire, que habla muy bonito y que nosotros aquí lo defendimos en este programa. Reúnase con los campesinos y con los sacerdotes, señor ministro. Señor ministro Limber Cruz, atienda a los campesinos, que eso no son asuntos del presidente, son asuntos suyos. Es que Y del director de INESPRE, señor ministro Limber Cruz, todo se le va a disparar si usted no atiende a los campesinos a tiempo. Es que ese es el problema. Todo. Le están dejando todo el ejecutivo al presidente. Oh, pero venga Le están acá. dejando todo al presidente. Usted es muy bueno en zona franca. Hágase de acuerdo, dedíquele un tiempo a agricultura. Señor ministro de Agricultura, Limber Cruz, usted no está atendiendo a los campesinos. Usted no atiende a los campesinos. Y se lo mandamos. Y se lo voy a decir 1000 veces. Yo casi no voy a participar en el programa. Pero antes de irme, señor Limber Cruz, atienda a los campesinos. Usted no atiende a los campesinos. Usted vive en el aire. Y cuando aquí, y mire, y no queremos, necesitamos anuncios ni sobrecitos, ni mucho menos, aquí no se acepta eso. Y usted lo sabe, porque cuando nos tocó defenderlo, lo defendimos. Pero ahora es los campesinos. Y cuando toque defenderlo por algo que sea injusto, también lo vamos a defender. Claro. Porque aquí tenemos un compromiso con la verdad y con lo justo. Por con lo eso, serio. nos vamos a un cambio, pero antes del cambio, ponme el ministro de Agricultura ahí, el subministro de Agricultura, que no hace nada. Que no hace nada. Que atienda a los campesinos, que se reúna con los campesinos. Vamos a un cambio. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de humanos seguros el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Bueno, señores, y yo completo este equipo de Parada 12 aquí con don Martín y mi querido Guillermo, pues presta para llevar a ustedes estos temas que están en el tapete y que son de necesidad. Quiero compartir con ustedes también que hoy tenemos un invitado bastante importante que estará hablando con nosotros sobre el tema de la aplicación de la tercera dosis de vacuna que está anunciando el gobierno dominicano. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Con el doctor Franklin de Jesús vamos a estar conversando sobre el tema. Guillermo. Bien, qué bueno que se mantienen ahí en sintonía. Ya tenemos a Yani aquí en el set con nosotros. Don Martín salió
luego de su comentario Pegado. con el ministro. Y oye, y realmente comentarios que no son capciosos, que tienen una base, porque es real que a él se le advirtió que esto iba a suceder. El resultado fue el botar los alimentos, el botar la leche, pero eso, para llegar a ese punto, ese no es el detonante. Para llegar a ese punto han pasado varias solicitudes de reunión, de mediación, y realmente el ministro ha estado atendiendo otros temas, y al atender otros temas desatiende lo que es la necesidad primaria del pueblo, que es la alimentación, y le hace un flaco servicio al presidente de la República. O sea que lamentamos mucho que esto llegue, y esperamos que con este llamamiento que estamos haciendo, que lo único que intentamos hacer es llamar la atención de para que encarrile sus acciones y estas vayan en pro y servicio de la población y en apoyo a la política del Ejecutivo, que es lo más importante para todos. Siguiendo en ese orden, hubo en esta semana un acontecimiento que movió mucho los medios de comunicación, que fue el tema del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, un tema que tiene muchas aristas de donde verla, pero que aquí lo vamos a ver desde el punto de vista institucional y bajo la óptica que tiene el señor presidente de la República, que es el cumplimiento estricto a la ley. Entonces el consultor jurídico, ¿se le vulneraron los derechos a Jean Alain? El buen amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, salió desligando al Ejecutivo de esas acciones. Pero entonces la pregunta es, ¿tenía o no tenía un impedimento de salida? No lo tenía, según tenemos entendido. Si no tenía el impedimento de salida, entonces eso fue una vulneración vulgar, a los derechos, rastrera y mal hecha del funcionario que sea. Entonces eso en esta administración no lo podemos aceptar. En esta administración. Y que entiendan que no es simplemente que se queden callados. Nosotros exigimos que digan, primero, si pasó por migración y tenía un impedimento, ¿cuál oficial de migración lo dejó pasar? Y el supervisor del turno. ¿Quiénes fueron que lo dejaron pasar? Ahora, si no tenía impedimento de salida, ¿quién fue que dio la orden? Porque debe haber consecuencias. No solamente vamos a pedir consecuencias para lo que hicieron los otros mal hechos, no. Es que en la casa se tiene que poner orden. Vivimos en un estado democrático, social y de derecho, donde la ley se le impone a todo el mundo y aquí se ríen por la ley. Esa vagamundería, porque es una vagamundería, decir que se va a ir del país, gran cosa que se vaya del país. No pasa nada. Pero que él no tenía Vivimos en una aldea global, lo mandamos a buscar. No, que él no llegó el de la onza. No llegó el de la onza. Claro. Y no mandaron a buscarse ese abusador. No pasa nada. Usted se puede ir para donde usted quiera. Váyase, corra. Y al final, el brazo largo de la ley, de la justicia, lo va a agarrar donde usted esté, en Bosnia, Herzegovina, en Rusia. Váyase a donde usted quiera. Que solamente que no tengamos un acuerdo de tradición, usted va a estar tranquilo, usted va a vivir ahí, tranquilo y no va a estar. Va a vivir ahí, pero tranquilo y no va a estar. Entonces, ¿cuál es el miedo? Que se vaya, venga. Al contrario, le estamos dando herramientas para que él justifique una persecución política. Correcto. ¿Y quién fue el descelebrado que hizo eso? Porque es una acción que no tiene lógica, señores, por Dios. Las cosas se hacen bajo el imperio de la ley. Entonces, como quiera es malo. Respetando el debido proceso, como entonces, siempre nosotros enarbolamos aquí en este. Poco importa lo que él hacía. Respetaba, pero nosotros no podemos practicar. Pero poco importa, pero por eso lo estamos procesando. Claro. Por eso lo estamos procesando. Entonces vamos a caer en lo mismo que él hacía. Exacto. O sea, entonces lo que hacen todos legaliza lo ilegal. No, pero por Dios, eso no es así. Es como tú dices, eso a él se le está dando herramientas para que él pueda. Yo creo que yo no entiendo. Queriendo bombardear, técnicamente están bombardeando a la administración, porque mira cómo tuvo que salir la administración a desmentir que ellos no tienen parte que ver con eso, porque en ese caso había una situación sumamente interesante con el DNI, porque el DNI, aunque legalmente depende del Ministerio de Defensa, funcionalmente pertenece al Ejecutivo. Claro. Entonces eso es un tema sumamente. Y para mantenernos, dejando ese punto ahí, y mantenernos en la misma línea de los funcionarios y de respeto a la ley, no le dejemos todo, señores funcionarios, al presidente. Los compañeros, la base,
los dirigentes, los cuadros del partido, que están en su casa con vergüenza de salir porque a esta altura no se le ha podido resolver, que el presidente tenga que reunirse hasta con juntas de vecinos. O sea, yo entiendo que los funcionarios deben funcionar y no están funcionando. O sea, no sé qué está pasando. Aquí hay personas designadas en funciones que no saben, se han olvidado de que al final se deben al partido, hay un compromiso con los organismos de dirección, con los cuadros y así sucesivamente, y entienden que son una molestia hoy día los compañeros, y no puede ser así. O sea, lamentablemente yo entiendo que deben revisarse o prepararse para pagar el precio político que eso tiene, porque eso tiene un precio. Bueno, la verdad es que hay denuncias de dirigentes del mismo partido sobre este comportamiento de algunos funcionarios, donde no se le está dando apertura, ¿verdad?, a las personas que trabajaron con ellos y para ellos en la base. Y esto es un caso, esto es muy delicado, como tú dices, Guillermo, porque entonces los partidos cuentan básicamente, independientemente de que tengan sus funcionarios cabeza, cuentan con la gente de la base, y si a la gente de la base no se le da esa oportunidad y no se le escucha en un momento, después no pueden ir donde la gente de la base para que puedan nuevamente trabajar de manera honesta por ellos. Mira el caso, Yanni, del ministro de Deporte, donde va ese atleta, ese muchacho, y le dice, mire, pero ya yo te nombré. Yo no lo conozco al ministro de Deporte, ni me relaciono nada que ver con el tema de su mundo, pero yo que veo el video, yo digo, yo en mi caso, lo que pienso es que si ese muchacho se atreve a abordarme de esa manera, es por una sola razón, está desesperado. Claro. ¿Y por qué está desesperado un ser humano? Por hambre, por sus hijos llorando por comida, y en ese caso él, ya yo lo hice. No, señor ministro, lo hizo mal y sigue haciéndolo mal, ministro de Deporte. En ese caso, permítame darle un consejo, mire, lo que funcionaba en ese caso era usted ser humano y decirle, ¿cómo va a ser que te esté pasando eso? No, espérate, ven, vamos aquí, fulano, investígame, o mira, búscame algo, toma ese sobre, yo te voy a resolver. No, ya yo te nombré, como que no es lo prudente, no es lo prudente. Antes de irnos al corte, son las 28, quiero, para que tú bajes con nuestro invitado, quiero aprovechar y tocar el tema de los tribunales militares, que no quiero dejarlo que en el tintero, quiero agotar el tema del tribunal militar. Miren, los tribunales militares, no importa lo que digan los jurisconsultos, colegas, amigos muy estimados, muy distinguidos, el artículo 254 de la Constitución dice que existe la jurisdicción militar. El Tribunal Constitucional, con la sentencia 350-19, dice, no existe la jurisdicción militar. Claro que no existe porque está desarticulada, pero jurídicamente están ahí las herramientas. Claro. Las herramientas están ahí. O vamos a desconocer la Constitución. Vamos a lo que dijimos al principio. Aquí somos esclavos de la ley. Bueno, hay una discusión de que realmente esos jueces militares son militares subordinados a sus altos mandos. Señores, eso es falso. Aparte de eso, simplemente hay que darle, el comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, lo que tiene que decirle es que la designación de esos jueces militares la haga el Consejo del Poder Judicial. La haga el Consejo, se presenta en la terna, usted se presenta para ser juez de la jurisdicción militar y el Consejo evalúa los méritos y lo designa a usted, y usted ya no se debe a nadie. Usted no se debe a nadie, a su historia y al legado que usted vaya a dejar en la institución que usted pertenece y esté juzgando. O sea, la realidad es que la Constitución reconoce la jurisdicción militar. La realidad es que no es posible que un militar en la frontera le dé 2 tiros a un haitiano que lo quiere desarmar, o un marino que está custodiando una costa, agarre un grupo de viajeros ilegales y por mandarlo a parar, el tipo le viene arriba con un puñal, le da un tiro en una pierna y le agarró la femoral y se desangró en 3 minutos. Y ese señor, haciendo su servicio, lo vamos a mandar como si fuera un preso ordinario. No, eso no es justo, eso no es legal. Eso no es legal. Eso no es legal. Y esos hombres que están dando su vida, que no le dan ninguno de los otros, por la patria, entregando su juventud,
por 2 pesos, también tenemos que maltratarlos cuando hacen el cumplimiento de su deber. No, ellos se merecen una jurisdicción militar, porque si cometen una falta en su servicio, ellos tienen que ser protegidos y ser cumplidos dentro de su servicio. Porque no es verdad que después lo vamos a meter con todos los viajeros ilegales que paró ese muchacho en Miche, lo paró, agarró 200 gente, están presos en el Ceibo y lo metemos en la cárcel en el Ceibo. Eso no tiene lógica. Así es. Mira, para irnos al corte, ok, debemos irnos a un corte según nos dice nuestro director. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y cuando bajemos vamos con el doctor Franklin de Jesús. No le cambien, ya regresamos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Todas esas casitas que tiene ahora en los lados, esos cordones de pobreza y de miseria. Nosotros tenemos aquí una riqueza extraordinaria, y la riqueza más grande que yo he podido ver aquí en este lugar, aparte del clima, se lo han dado ustedes, que son la gente. Aquí yo veo una familia. Señores, esto está en extinción. La familia está en extinción. Y yo felicito a las autoridades, felicito a los líderes comunitarios, felicito al amigo que está pidiendo por su comunidad, y qué bien que lo haga, aunque no esté el dinero ahora. Ahora, yo quiero preguntar una cosa, y aquí estaremos, quizás también con alguna 25, 30 o 50 fundos de cemento. ¿Qué día nosotros vamos a comenzar? ¿Ya comenzamos, doctor? O sea, ¿cuándo vamos a tener la primera piedra? ¿Cuándo vamos a tener el greda? O sea, vamos a ponerle fecha. Señores, ahí pusimos un corte de lo que estaba diciendo nuestro compañero Martín Almonte sobre el ministro, de que por un llamamiento de la comunidad en la que estuvieron los sacerdotes de esa zona,
se visitó la zona y se hicieron unos trabajos, tanto por la red de abogados católicos como a nombre propio de Martín, intentando buscar solución, y se le avisó al ministro de lo que estaba pasando aquí, y otras más que no vamos a poner porque siempre se están haciendo trabajos con las comunidades, dándole el apoyo que necesitan y dándole las orientaciones que necesitan estas comunidades, y aprovechamos para invitar a cualquier comunidad que necesite la asistencia de la red de abogados católicos y la asistencia de este espacio. Nosotros lo visitamos y vamos allá y con gusto le apoyamos. En esa ocasión se visitó el café aquí en Villa Altagracia, San Cristóbal, Villa Altagracia, y se le manifestó al ministro, se le hizo llegar la información y dio la callada por respuesta, y el resultado es lo que está pasando hoy día. Gracias, ministro, por su atención, sus finas atenciones. Bueno, vamos a atender a nuestro invitado. Bueno, así es, Guillermo, y como les decía antes de irnos al corte, pues hoy vamos a conversar con el doctor Franklin de Jesús, quien se encuentra desde temprano aquí en nuestros estudios, y con él vamos a estar conversando sobre diversos temas relacionados al tema de la COVID-19 y la famosa tercera dosis que está hablando y proponiendo el gobierno dominicano. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, gracias Yanni, gracias Guillermo. Me siento sumamente honrado de compartir este espacio con ustedes y sobre todo con todos aquellos amigos televidentes que tienen la oportunidad de escuchar este programa. Doctor, hemos visto que en los últimos días el tema de la COVID y la complicación que tiene el país sobre el sistema sanitario ha estado como una ruleta rusa. Aumentan los casos y bajan, aumentan y bajan. Pero el Estado dominicano, el gobierno, no se ha descuidado con el tema de suministrarnos las vacunas necesarias para inocular a la gran mayoría de las personas aquí en el país. Y ahora se habla de que podemos necesitar una tercera dosis de vacunas. Esto ha traído consigo debates de algunos especialistas en el área, médicos y de todo tipo de profesionales, que hablan de que no necesitamos una tercera dosis y otros de que sí la necesitamos para estar completamente protegidos. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, primero reconocer que es un problema que nos atalla a todos, de que hay una responsabilidad de vacunarse por el hecho de que la vacuna disminuye la posibilidad de que tengas que ir al hospital o que vayas a una unidad de cuidados intensivos, y entonces lo que hay que evitar siempre es el colapso del sistema sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno ha venido haciendo su esfuerzo, pero tú no puedes, en el caso de una segunda, tercera dosis, por ejemplo, tú tienes una vacuna, se va probando, y tú tienes una primera fase, una segunda fase, donde tú determinas la seguridad de esa vacuna y determinas si esa vacuna genera inmunidad. Ahora bien, luego viene la tercera fase. Muchas vacunas se aprobaron estando en la segunda fase, y hay muchos estudios que realmente se han hecho, pero no hay estudios indexados por revistas de peso que digan una cosa o la otra. Por ejemplo, si tú te pones a ver la tercera fase, en la tercera fase prácticamente tú vas concluyendo, donde tú defines la cantidad de microgramos, el tiempo, la dosis adecuada, el tiempo entre una vacuna y otra. Pero sí hay estudios que sustentan, por ejemplo, vacunas importantes, por ejemplo, vacunas atenuadas, como el caso de los estudios del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiológicas de Gamaleya en Rusia, que detectaron, por ejemplo, al cabo de 35 días, luego de colocar una dosis el día 0 y otra dosis el día 21, de que a nivel del día 35 se había generado una capacidad de producir anticuerpos, una eficacia de un 97.6%. Y hay muchos estudios, es decir, que todas las vacunas te ofrecen una seguridad que puede oscilar entre un 79 hasta un 90 y tantos %. Entonces yo creo que nos tenemos que asumir la responsabilidad de
de vacunarnos de tal manera de que el sistema sanitario no colapse y seguir las medidas del lugar, de evitar las aglomeraciones. Es decir, tampoco estamos de acuerdo de que tú como país destruya lo que es el aparato económico productivo de tu país. No, vamos a lavarnos las manos, vamos a mantener el distanciamiento social, movernos dentro de nuestro círculo familiar y sobre todo las aglomeraciones que son Doctor, es que el desarrollo científico de las vacunas, según nosotros nos estudiamos y nos enteramos todos los días, van de acuerdo a cómo se está desarrollando en los diferentes países el nivel de contagio, las variantes que surgen, y vamos como trabajando concomitantemente con la situación específica de cada país. Es lo que demanda la producción de tal o cual vacuna. Sin embargo, la discusión aquí está en nuestro país, en que si una vacuna de primera dosis se le puede colocar una de diferentes laboratorios, combinadas las marcas. Eso por un lado. Y lo otro, la segunda discusión es si realmente nosotros estamos en tiempo de aplicar esa tercera dosis, tomando en cuenta que en la República Dominicana no todos los dominicanos tenemos la segunda dosis puesta. Nosotros vamos como por un 50%, ¿verdad? Sí. Más o menos, como por un 50%, con el operativo que hizo el gobierno dominicano este pasado fin de semana, que fue todo un éxito, porque modestia aparte participé dentro de este trabajo que ha hecho el gobierno. Nosotros estamos en un aproximado de un 50% vacunados, o sea, no estamos completos con la segunda dosis. Lo primero es conocer exactamente el tema de que tú estás discutiendo. Muchas veces, por ejemplo, aquí se discute un tema básico, pero la población no sabe exactamente. Entonces, primero tiene que conocer qué es lo que una vacuna. Entonces, una vacuna puede ser un virus desactivado, es decir, un virus en el caso, es decir, es un antígeno que tú lo colocas dentro del organismo de una persona y que va a desencadenar una respuesta de producción de anticuerpos, pero puede ser un virus inactivado, muerto, que mantiene la estructura y que desencadena la productividad de anticuerpos. Puede ser un virus atenuado que pierde su capacidad de virulencia, puede ser material genético del DNA, del RNA, es decir, son diferentes. Entonces, ¿cómo saber cuál es el correcto a aplicar? Hay que seguir la misma vacuna, todas, no hay estudios que demuestren, estudios científicos, que una vacuna es mejor que la otra, es decir, es seguir vacunando con la misma, porque si no, entonces tú te pones a ver, vamos a suponer la Sputnik V, que es una vacuna muy bien estructurada. Aprovecharon, por ejemplo, el virus uno de los virus de la influenza, de la gripe, que realmente lo que da es, por ejemplo, congestión nasal y mucosidad, y aprovecharon uno de los adenovirus, el número 26, por ejemplo, para hacer la primera dosis, y aprovecharon que ese virus tiene una gran afinidad por el SARS-CoV-19, y aprovecharon la capacidad de ese virus de parasitar la célula, e incrustaron el material genético del SARS-CoV-19 en ese virus. ¿Me entiendes? Es una vacuna que es una vacuna muy bien estructurada, es una vacuna que es una vacuna barata, es una vacuna que puede mantenerse de 2 a 8 grados en una nevera sin problema ninguno y que puede durar varios días, ¿entiendes? Pero no puedo decir con esto que esa vacuna es mejor que la otra, porque no está sustentada. Es decir, la medicina se basa en evidencias. Es decir, ¿cuáles son los estudios que sustentan? Ellos mismos, ese mismo estudio fue dejado abierto para que otros médicos investiguen y otras entidades científicas investiguen. Es decir, que es algo nuevo. El virus apareció a final del 2019. El virus fue aislado en enero del 2020. Es decir, yo siento que todavía hay mucho que aprender de esto, y ante todo hay que ser prudentes. Yo llamo a la población, hay que evitar el colapso. ¿Usted está de acuerdo o no con la tercera dosis, doctor? Es que no hay un estudio que lo sustente. Si la mayor parte de los países están hablando de 2 dosis, y la mayor parte de los estudios que se han hecho, es decir, me imagino que los que están opinan en base a algunos estudios que conocen, pero ¿cuáles son las revistas, por ejemplo, American Journal? Es decir, revistas importantes que han publicado esos estudios. Realmente yo no puedo decirlo porque no se sustenta en base a una evidencia científica. Entonces están mal asesorando a
No puedo decirlo porque hay mucha gente, por ejemplo, yo soy cirujano. Yo no soy, por ejemplo, epidemiólogo, ni soy infectólogo, ni soy internista, ni soy inmunólogo. Me imagino que entra dentro del campo de ellos y por eso pueden tener más conocimiento que uno. Ahora, hay que ver lo que es cuando un organismo desencadena la respuesta humoral. Es decir, es que ellos tienen evidencias de, por ejemplo, nosotros, en el Hospital Universitario en Ginebra, hay un departamento de sanidad. Y tú te vacunas, por ejemplo, en cuanto a virus importantes, te vacunas una dosis al cabo de 30 días o una segunda dosis al cabo de 3 meses y 1 año. Y todos los años te llama el Departamento de Sanidad para ver la cantidad de anticuerpos, el nivel de anticuerpos que tú tienes. Entonces, pero es un país diferente, la realidad social de nosotros es diferente. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios, cuáles son las entidades? Bueno, podríamos tener la UAS como centro. Pero también, por ejemplo, hace algunas investigaciones, pero investigaciones a este nivel virales, la mayor parte se mandan fuera del país. Correcto. Entonces, es decir, el que cree todo lo que el otro dice puede terminar juzgando algo que no ha visto. La realidad es otra. Bueno, lo importante de todo esto es que se dice que para la próxima semana el Gabinete de Salud aquí en la República Dominicana va a anunciar cuál va a ser la estrategia de la colocación de esa tercera dosis y con eso, como usted dice, pues deben explicarle un poquito a la ciudadanía en qué consiste, el por qué y cuáles son los beneficios de usted colocarse esa tercera dosis. ¿Es así? Hay un tema, escúchame, antes que pasemos al doctor, hay un tema importante. La gente se pregunta, la población se pregunta por qué desarrollaron esta vacuna muy rápido, pero perdemos de objetividad que el COVID-19 fue el que creó la pandemia, pero la familia COVID, la familia SARS-CoV, es una familia larga, existente. Claro. O sea, ese es un virus que se está estudiando hace mucho tiempo. Entonces, la gente, el público, la población normal dice, óyeme, pero hicieron esta vacuna muy rápido. Realmente no fue tan rápido. Si tú analizas que hay 19 COVID detrás, o sea, enumerando que van a decir, el 19 no se puso al azar, llegó a ese número, pero atrás hay 18 que fueron estudiados y en un momento ya se venía genéticamente descifrando y buscándole la cura, que el 19 fue que explotó con una pandemia, ya es otro tema. ¿Es así, doctor? Sí, hay que ver también, por ejemplo, realmente es cierto. Ahora bien, hay que ver las mutaciones del virus con relación, porque un virus puede ser, una vacuna puede ser efectiva contra un virus, es decir, en cuanto a desencadenar la capacidad de producir una respuesta humoral o desencadenar la capacidad de producir anticuerpos frente a ese virus. Ahora bien, si el virus muta, ya se constituye una situación diferente. Entonces, eso es lo que estamos viendo, una situación que no hemos tenido y que realmente todos los días aprendemos bastante y muchas cosas, como ha ocurrido con toda la historia de la medicina, que muchas cosas inicialmente tú crees que son ciertas y luego las abandonas, y muchas veces nos damos cuenta como médicos de la cantidad de iatrogenias y de la cantidad de daños que nosotros hemos ocasionado a los pacientes, pero siempre ha sido con el interés de buscar lo mejor, de mejorar la salud del paciente y de ayudar en todo lo que sea necesario. Es decir, la parte del médico, si es un médico de base tradicionalmente es humano y es solidario y trata de ayudar a los demás, la cantidad de trabajos que nosotros hacemos sin esperar nada a cambio, es así. Doctor, ¿cuál es la posición del Colegio Médico Dominicano con esta situación de la COVID aquí en el país y de la situación sanitaria que en los últimos días ha aumentado y ha complicado la situación de los centros médicos, sobre todo en los sistemas UCI? Yo creo que la posición del Colegio Médico, como todos, en defensa de cuidado de la población, pero hay que ver algo, por ejemplo, la situación de los médicos, por ejemplo, en República Dominicana, es que, por ejemplo, siempre se han sentido no retribuidos con relación al esfuerzo que siempre hacen. Es decir, el médico dominicano no es bien pagado. Por ejemplo, nosotros en países desarrollados, quienes marcan la referencia en materia de salud son los hospitales, son las instituciones académicas. Entonces, aquí no, aquí la mayor parte de los médicos más brillantes, con excepciones, porque hay muchos colegas
que están dentro de las universidades, son docentes, pero pertenecen a algo que se llama la manada. El sistema de salud de ellos seleccionan los médicos en base a niños que solamente son niños sobre 85 y 90 puntos, y eso lo hemos discutido con la comunidad de médicos dominicanos que han podido ejercer en Estados Unidos. Tenemos que cambiar nuestro sistema educativo de tal manera de producir el perfil de ciudadano, el perfil de médicos, el perfil de militares y el perfil de todos lo que necesitamos. Es decir, las cosas han cambiado, ya hay que ser conforme a la verdad. De cada 10 dominicanos hay 7 que tienen un celular inteligente. Y lo más grande es cuando tú, por ejemplo, utilizas mecanismos para tú distorsionar esa verdad. ¿Entiendes? Entonces, el problema es que la misma situación nos obliga a ser honestos, a ser veraces, a ser conforme a la verdad. Ya no se puede. Por eso hay la caída de tantos liderazgos, porque la base de sustentación es la reputación moral. Y cuando tú cambias tu reputación moral por dinero y te vas a hacer negocios en el Estado, cuando lo que debías hacer era invertir en el desarrollo económico local de las comunidades, invertir en el desarrollo humano, invertir en el aparato productivo de tu país, que eso es lo que hacen esos países ricos que se han dado cuenta que la rentabilidad del trabajo intelectual es mucho más rentable que la materia prima. Es decir, países pobres producen batata, producen plátano, exportan, pero ellos producen ¿qué? Ellos le dan a sus ciudadanos lo que es la productividad de bienes y servicios, y la productividad de bienes y servicios genera la riqueza, y no seguir con un sistema clientelar asistencialista que lo único que destruye la capacidad de logro de la persona, destruye la libertad, destruye la autonomía, el desarrollo y la capacidad de realización como ser humano. Es decir, no podemos seguir. Por eso se han caído tantos liderazgos, porque hacemos muchas cosas que realmente no van en base a un concepto objetivo. Si usted, por ejemplo, quiere disminuir, vamos a suponer, la mortalidad infantil o ver el problema de nuestras niñas embarazadas que quedan, vaya a un estudio, vaya a una maternidad, hay un estudio retrospectivo de 3, 4 años, comienza a revisar todas esas embarazadas que quedaron embarazadas de 11 a 19 años, y se va a dar cuenta que el 89% de todas esas niñas fueron embarazos fortuitos, que su nivel de escolaridad era baja. Eso se construyen familias que son familias pobres, porque el trasfondo social, la desigualdad de oportunidades y el trasfondo social es difícil. Esa es la realidad que tenemos. Eso es un sistema estructural, claro sistema estructural tradicional. Pero fíjese, aunque usted nos señala que no hay estudios que sustenten una tercera dosis, lo que sí es normal en los sistemas de vacunación es que existen los refuerzos. O sea, es decir, que usted se vacuna contra el polio y a los tantos años viene un refuerzo a los niños, o del sarampión, y a los tantos años viene un refuerzo. Entonces, lo que yo he entendido y lo que he escuchado, porque incluso el presidente del Colegio Médico, Ariel Suero, habla de una cuarta dosis dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, porque lo mismo pasa con el virus de la influenza, la gripe que está dando, que todos los años hay una vacunación nueva que recoge las mutaciones que han sucedido durante el año y la mantienen ahí porque no ha habido forma de frenarla, sino que la frenamos y la reforzamos. Exacto, nos inmunizamos sobre las nuevas versiones que hay porque no hay forma de detener la capacidad de mutación de esta. En este caso, yo entiendo que cuando hablamos de una tercera dosis, que es lo que ha dicho el Gabinete de Salud del Poder del Gobierno, que dice que viene es posible una tercera hasta una cuarta, sería que ya estamos inmunizados, algunos no le han subido las defensas, y vendría esta segunda, esta tercera y esta cuarta vendrían como refuerzo. ¿Esto es posible, doctor? Sí, una cosa, no podemos decir que no hay estudios los hay. Lo que no hay estudios indexados por revistas importantes, que son quienes marcan la pauta. Entonces el caso... Lo que pasa es que en un sistema de emergencia como el que estamos viviendo es un poco difícil, claro. Doctor. Ahora, ¿en qué se basa? Para tú hacer una tercera dosis, tú tienes que basarte en evidencias, y tú tienes que ver si la dosis entre una y otra tuvo el tiempo reglamentario, si fue a los 21 días, a los 28 días. Es decir, ¿qué dice esa vacuna
de cuándo debe ser la segunda dosis. Doctor, vamos a tener que invitarlo nuevamente. Bueno, el tema es muy grande. Es importante el tema. Llevar la información a la comunidad. Le damos las gracias al doctor. Lamentablemente se nos acabó pero el tiempo en televisión es asesino. Así es. Ya, y gracias por acompañarnos. Y el próximo domingo, si Dios y usted lo permite, estaremos en sus hogares. Gracias por el favor de su atención. Hasta entonces.